Buenas tardes a todos y a todos, bienvenidos al ciclo de formación en gestión de ciudades. Este ciclo forma parte de la oferta de capacitaciones que tiene la Usina Social, que como todos saben es una fundación sin fines de lucro creada por Miguel Lifshitz para promover la participación y el compromiso de los ciudadanos en el análisis y bueno, en las problemáticas que hoy tienen las ciudades y, también en encontrar cuáles son los desafíos que tenemos para poder construir un mejor futuro. La usina fue creada sobre finales del 2019 y actualmente está presidida por Clara García. Y bueno, es un ámbito de referencia para promover nuevos proyectos, nuevas ideas, para el estudio y la formación y la capacitación en temáticas de diversa índole. En este marco se inscribe el ciclo que hemos lanzado, que es el ciclo del año 2022 de formación de ciudades inclusivas, que está en el marco del Laboratorio de Ciudades y que en definitiva recoge lo que hemos aprendido y los aportes que tuvimos durante el año pasado, que realizamos este mismo ciclo con más de 25 encuentros, 70 ponentes y participantes de 60 ciudades. En el caso particular del ciclo de este año, nos acompañan como coorganizadores el CEMUPRO, la Fundación Demos y la Fundación Ever, a quienes ya les agradecemos su participación en esta instancia. Bueno, este es el sexto encuentro que tenemos de un total de 15 charlas que damos cada 15 días y a las cuales se suman 3 talleres prácticos que se agrupan en 4 ejes temáticos. En el primer eje temático, que es el que estamos abordando, nos estamos concentrando fundamentalmente en los temas que tienen que ver con las funciones y las competencias de los estados locales, cuáles son sus nuevos roles, los aspectos vinculados a la gobernanza, a la participación ciudadana, siempre en un marco de garantizar nuevos derechos y sobre la base de principios de solidaridad y transparencia en el uso de los recursos públicos. La primera charla hablamos justamente de este tema, de los roles y las funciones de las ciudades, y también nos concentramos en un tema que siempre está en debate, que es el de las autonomías locales y las implicancias respecto de las garantías de los derechos y de las obligaciones que tienen los ciudadanos a partir de ella. Luego hablamos fundamentalmente de temas vinculados a la innovación en gestión pública, de planificación estratégica, sectorial, participación ciudadana, y herramientas de articulación público-privada. Luego tuvimos un taller de contrataciones en el Estado, en los estados locales, y las últimas 2 charlas abordamos un tema que entendemos que tiene mucha trascendencia y del cual también aparecen los grandes desafíos que tienen las ciudades hacia el futuro y que tienen que ver con la mirada cooperativa, colaborativa y de articulación y gestión conjunta de ciudades. Esto que en definitiva tiene que ver con el funcionamiento de áreas metropolitanas. Y tuvimos 2 ponencias con diferencia, digamos, con una semana seguida de la otra, donde fundamentalmente analizamos cuáles son los desafíos de las ciudades en materia de planificación y gestión metropolitana, y vimos la experiencia específica del ECOM de Rosario y del área metropolitana de Santa Fe. Hoy vamos a abordar un tema que marca nuestra agenda en forma cotidiana y que representa tal vez uno de los mayores desafíos que tienen las ciudades de escala media y grande y los estados, en términos amplios, digo, los estados en sus distintos niveles y en todos los distintos poderes también, y que tiene que ver con las violencias urbanas, con la inseguridad y con el rol de las ciudades en esta temática. Sin duda que la realidad es muy diferente en los distintos ámbitos territoriales y que la complejidad del tema seguramente guarda relación con la escala que tienen las distintas ciudades y con otros tantos aspectos, su historia, su idiosincrasia, la estructura económico-productiva, las condiciones de empleo, de formalidad, las condiciones de inequidad y pobreza, la falta de integración social y urbana, entre otros tantos aspectos que seguramente caracterizan a cada realidad territorial. Sin lugar a dudas que a lo largo de los últimos años las violencias urbanas y la inseguridad han ganado espacio en la agenda, en las políticas públicas y en los presupuestos de muchos municipios y comunas, y que han acaparado la atención y dedicación de todos los niveles y poderes del Estado, que no necesariamente y no siempre logran encontrar una respuesta coordinada, conjunta y eficaz a este problema. Aparecen los conceptos de informalidad, de mercados ilegales, de violencia, inseguridad, que aparecen todos los días en nuestra realidad cotidiana, y los gestores de políticas públicas
tienen no solo el desafío de atenuar los síntomas coyunturales, sino que tienen el gran desafío, o el mayor de los desafíos, que es el de abordar, del planificar y el de resolver las causas estructurales que este problema trae. Bueno, hoy tenemos un panel de lujo en el cual vamos a tratar de abordar todos estos temas con miras a poner sobre la mesa las experiencias y las lecciones que se aprendieron, que aprendimos o que aprendemos todos los días, los temas que aún están pendientes y los desafíos que se plantea el progresismo y en particular las ciudades progresistas de cara al futuro en esta temática. Vamos a tratar de recorrer el espinel de lo que entendemos por violencias urbanas, cómo se visibiliza este fenómeno, qué características tiene, cuáles son sus posibles causas, si son la cara visible de las condiciones de segregación o exclusión, si son la consecuencia de la mayor pobreza, inequidad o vulnerabilidad, si son la contracara de un proceso de crecimiento económico desigual, o si son parte de todo esto, y bueno, cómo se estructuran soluciones, fundamentalmente de abordaje multinivel, multidisciplinar, siempre con base en el territorio, en un tema tan complejo. Finalmente, seguramente vamos a hablar cuáles son los roles que debe asumir el gobierno local, que tiene lógicamente un rol que asumir porque está más cerca del territorio y es el primero que recibe la demanda de la cotidianidad en cada uno de estos temas. Así que bueno, le doy la bienvenida a Gustavo González, a Jorge Elder y a Cecilia Mijich, que nos acompañan hoy en esta charla. Les agradezco que se hayan tomado su tiempo para poder brindarnos su experiencia, conocimiento y las miradas sobre los desafíos en esta materia. Gracias por estar. Disculpen por la situación esta de dificultad en el ingreso. Y bueno, antes de presentarlos, aparte de agradecerles a ustedes, quiero agradecerles a todos los que están detrás de escena y los que forman parte de la institución, que siempre se esfuerzan para que esto pueda salir adelante, y bueno, y también a las instituciones organizadoras que están con nosotros acompañándonos para que esto pueda realizarse. Voy a presentar, sin más charla, a Gustavo González, que va a ser el primero de nuestros ponentes. Gustavo es abogado de la Universidad Nacional del Litoral, graduado superior en Ciencias Sociales por la maestría en Ciencias Sociales de la UNL y doctor en Ciencia Política de la UNR. Es investigador del programa Delito y Sociedad de la UNL, docente de Sociología y Criminología de esa misma universidad, y actualmente se desempeña como secretario de Política Criminal y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. Te dejamos, Gustavo, el panel. Gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, bueno, quiero agradecer en la persona de Gustavo Leone a la usina la posibilidad de compartir un nuevo año con ustedes, algunas reflexiones vinculadas con este tema tan presente, como decía Gustavo, en la agenda digamos, de los gobiernos, y los gobiernos, como decía también Gustavo, en todos los niveles. Y me parece muy significativo esta posibilidad de compartir con ustedes algunas experiencias, pero en particular desde mi lugar lo que pretendo un poco introducir con dos compañeros aquí con el cual hemos compartido algunas experiencias concretas de intervenciones territoriales y seguimos compartiendo, que es Jorge y Cecilia. Más que nada quiero presentar algunos, más en este rol un poco que tengo tanto en la función pública como integrante del Ministerio Público de la Acusación, pero también desde el ámbito académico. Quiero presentar algunos datos que tienen que ver con una tarea que venimos desarrollando ya desde hace unos años en el Ministerio Público, vinculado con lo que se denomina como las violencias altamente lesivas, que siempre asociamos a dos fenómenos concretos que son los homicidios y los heridos de armas de fuego, y en particular en lo que se ha emprendido desde el año 2014, tanto del Ministerio Público, pero también en su momento con el gobierno de la provincia de Santa Fe, y en particular con el municipio de Rosario, es avanzar por primera vez en la provincia de Santa Fe
en la producción, ¿no?, de datos estadísticos en forma rigurosa y construidos seriamente a partir de distintas triangulaciones de fuentes, ¿no?, de gobierno local, gobierno provincial y Ministerio Público de la Acusación, de datos, ¿no?, de producción vinculados a el problema de las violencias y los delitos en general. Esto creo que es muy significativo, ya como un dato para mí necesario tener en cuenta, es cómo hace muy corto plazo, digamos, por iniciativas y voluntades políticas e institucionales, la provincia de Santa Fe cuenta, hoy podríamos decir, con un dato riguroso vinculados a este tipo de violencias producidas por las agencias estatales, algo que uno debería decir, bueno, debería ser un sumo básico, ¿no?, que deberían tener todos los gobiernos en todos los niveles. Sin embargo, digo, esto tiene un corto plazo, digamos, de existencia en la provincia de Santa Fe y que lo podemos inscribir más a nivel provincial. Sí existían experiencias locales, como el observatorio en el caso de la Municipalidad de Rosario, pero a nivel provincial esto recién comienza a desarrollarse en el 2014 y vengo participando de esa experiencia desde el mismo inicio. Entonces, yo quería presentarles algunos de esos datos que me parecen son significativos para pensar el problema de las violencias, y al mismo tiempo establecer algunas variables o de carácter interpretativas o aperturas interpretativas que nos permitan hacer preguntas en general sobre las violencias, y en particular cuál puede ser el rol de los gobiernos, y en particular de los gobiernos locales, en el abordaje de la violencia como un problema que, como decía Gustavo, hoy no pasa el dilema por saber si los gobiernos locales pueden o no, ¿no?, hacer o generar estrategias de intervención sobre la violencia, sino que esa es una demanda concreta de los y las ciudadanas en las distintas ciudades de mediana y de gran escala, y por lo tanto ya el dilema, ¿no?, pasa es qué hacer, ¿no?, más que si intervenir o no intervenir, ¿no? Voy a compartir con ustedes aquí una presentación para apoyarme con respecto a algunos datos vinculados a las violencias en la provincia de Santa Fe. Entonces, en primer lugar, quisiera presentar algunos datos a nivel provincial, ¿no?, para luego, ¿no?, hacer un enclave más de carácter territorial en los dos grandes centros urbanos existentes en la provincia de Santa Fe, y cómo aparece, ¿no?, en estos datos, digo, que están pensados más a nivel macro, a nivel local o a nivel de ciudades, ¿no? Como ustedes ven allí, en el caso de la provincia de Santa Fe, desde el año 2014, ¿no?, que venimos produciendo estos datos en forma conjunta con el gobierno provincial y también con algunos municipios, tenemos que el problema de la violencia y de los homicidios en nuestra provincia es un fenómeno que ha adquirido una alta presencia y visibilidad, ¿no?, que se manifiesta en términos estadísticos. Y en particular, si vemos, ¿no?, en esta serie solamente tenemos 2 años, esto es el año 2017 y el año 2019, cuando pensamos la tasa, son los 2 únicos años donde la tasa bajó, ¿no?, de los 10 puntos cada 100.000 habitantes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud considera, ¿no?, que cuando la tasa pasa de 10, ¿no?, sobre 100.000, esto se convierte en un problema, ¿no?, un problema de la agenda pública, un problema social, y vemos que, ¿no?, en la provincia de Santa Fe tenemos una cierta estabilidad hacia arriba de esos datos, y que también marca una diferencia con los datos de otros contextos regionales urbanos nacionales, ¿sí? Por otro lado, digo, cuando pensamos a nivel provincial, si tenemos en cuenta el medio utilizado por el cual se producen los homicidios en la provincia de Santa Fe, tenemos una alta presencia de homicidios cometidos por armas de fuego. Casi 8 de cada 10 en casi toda la serie, más allá de algunas diferencias particulares en algunos años, los homicidios se cometen con la utilización de armas de fuego, ¿no? Entonces eso es un indicador que para mí es muy significativo, y vamos a ver qué pasa con esos datos cuando, ¿no?, pensamos más en los centros urbanos más importantes de la provincia. En segundo lugar, tenemos allí, ¿no?, una alta también preponderancia dentro de las víctimas, si tenemos en cuenta el género, son varones, ¿no? Esto es algo que no se mantiene más o menos estable,
salvo que en el año 2022, estos datos van desde el 1 de enero del año 2014 al 31 de mayo del año 2022, vemos que en el año 2022 hay una presencia, un crecimiento importante de víctimas mujeres, ¿no? Llegando a casi 2 de cada 10 víctimas de homicidio que son mujeres. Esto me parece que es un elemento significativo a tener en cuenta, dado algunas transformaciones que se están operando en el último tiempo, fundamentalmente, digo, en Santa Fe y Rosario Ciudad. ¿Sí? Cuando cruzamos, ¿no?, los homicidios por franja etaria, aquí vemos que tenemos una alta presencia también, ¿no?, de concentración en las franjas etarias que van entre los 0 años y los 30 años. Tenemos en el año 2021 el 50%, ¿no?, de las víctimas de homicidios no llegaron a cumplir 29 años, y esto cuando lo pensamos también en términos de tasa, y también vemos una alta representación, ¿no?, de víctimas jóvenes, varones, que se concentran, digamos, en esa franja etaria. Por otro lado, cuando tenemos en cuenta la distribución de los homicidios por el tipo de lugar donde se producen, ¿no?, el hecho de violencia, vemos que también hay una alta presencia, 7 de cada 10, casi en toda la serie, se producen en espacios públicos. Entonces ahí tenemos, ¿no?, un valor bastante significativo respecto a que la violencia, ¿no?, sucede en términos de interacción en espacios urbanos y públicos, y en menor medida tenemos una representación de homicidios cometidos al interior de domicilios particulares. Entonces me parece que es un elemento también significativo a la hora de pensar estrategias de abordaje del problema de la violencia. Cuando tenemos en cuenta el horario, ¿no?, también ahí vemos que este es un dato que recién empezamos a producir a partir, ¿no?, del año 2020, vemos que casi 7, ¿no?, de cada 10 homicidios, el 70%, se produce en horarios nocturnos, ¿no? Esta franja de horario va entre las 19 y las 6 AM, ¿no? Son los lugares donde mayormente se concentra en esa franja horaria cuando se producen los homicidios a nivel provincial, ¿no? Por otro lado, digamos, esto es una cosa también bastante interesante a veces de qué es lo que nos transmiten, ¿no?, como imagen en las estadísticas, y cuando pensamos a nivel provincial parecería que sería un fenómeno, ¿no?, que atraviesa la provincia, pero en general cuando bajamos un poco el prisma de análisis hacia la focalización o enclaves territoriales, vemos que el problema de los homicidios en la provincia de Santa Fe es centralmente, como decía en la introducción Gustavo, es un problema de las urbes medianas e importantes, ¿no?, como son la ciudad de Rosario y Santa Fe, y en menor medida para los otros enclaves territoriales. Los otros enclaves territoriales provinciales tienen tasas de homicidios que, digamos, son aún menores que, por ejemplo, ¿no?, de las ciudades del llamado norte global o de las sociedades centrales, ¿no? Por el contrario, tenemos que, como ven en toda la serie, casi 8, a veces 9 de cada 10 homicidios que hemos tenido en la provincia de Santa Fe entre 2014 y 2021 se han concentrado en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, ¿no? Por eso me parece muy significativo esto de pensar el problema de la violencia más en enclave territorial urbano, más que pensarlo en términos globales a nivel provincial. Este dato lo traje, digamos, porque a veces se da una discusión en algunos contextos de que la violencia, el aumento de la violencia tiene que ver en general con un aumento de la violencia social en términos generales, y se toma en particular la cantidad de víctimas a nivel internacional, de víctimas de fuerzas de seguridad de homicidios, ¿no?, para decir que si crecen los homicidios de los denominados civiles o ciudadanos, también eso va acompañado de un aumento de las muertes que tienen como víctimas a miembros de fuerzas de seguridad. Como vemos en la provincia de Santa Fe, no solamente a nivel de dimensiones, de cantidad, sino que
son tendencias que no describen, ¿no?, una paridad, sino que tienen trayectorias diferenciadas, ¿sí? Ahora me gustaría presentarles algunos datos más a nivel local, decíamos, a nivel departamental, los departamentos más importantes, de las dos ciudades más importantes de la provincia, esto es, ¿no?, Rosario y Santa Fe. Como vemos aquí, a mí me parece un elemento muy interesante, es que en las dos urbes hay una presencia importante, ¿no?, de cantidad de homicidios en la serie, ¿no?, desde 2014 hasta la actualidad, pero hay un elemento que a mí me parece muy significativo, ¿no? Si uno hoy recorre, o en la corta historia, el problema de la violencia en la provincia de Santa Fe, aparece siempre asociado con, ¿no?, la ciudad de Rosario. Sin embargo, ¿no?, si cuando uno ve la tasa, ¿no?, la evolución de la tasa de homicidios a nivel de los departamentos, solamente a partir del año, ¿sí?, del año 2020 en adelante, es por primera vez donde la tasa de homicidios en el departamento Rosario es superior, ¿sí?, al departamento de la capital. Sin embargo, en las representaciones sociales, en las representaciones mediáticas, está instalada, ¿no?, como la ciudad de Rosario, como el enclave territorial más importante en términos de circulación de la violencia, y hay una cierta invisibilidad, ¿no?, de la ciudad, tanto de la ciudad como del departamento de la capital. Ustedes ven que el mayor periodo que se produjo de cantidad de homicidios, ¿no?, que fue el 2014, en la ciudad, en el departamento de la capital teníamos casi 28 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no?, muy superior a toda la serie histórica que tenemos a nivel del departamento Rosario, ¿no? Sin embargo, nunca fue problematizado, ¿no?, en términos, yo digo, mediático, pero también público, en la arena pública, el problema de la violencia en el departamento, la capital. Podríamos también llamarnos, ¿no?, a la reflexión de cómo se construye, ¿no?, las representaciones sociales vinculadas con la violencia. Cuando vemos, ¿no?, pensamos esos datos, decíamos, a nivel global, a nivel local, vemos que tanto en Santa Fe como en el departamento de la capital hay una marcada presencia también, ¿no?, de los homicidios cometidos por armas de fuego, ¿no? Y en particular, en los últimos años, casi 8 de cada 10 homicidios se cometen en estos dos departamentos por la utilización de armas de fuego. Lo mismo, ¿no?, tenemos respecto, ¿no?, esto también como similar a los datos provinciales en general, una presencia de varones, ¿no?, como víctimas de homicidio. Sin embargo, como vemos en el último año en el departamento en Rosario, tenemos un aumento considerable de las víctimas mujeres, llegando a casi 2 de cada 10 víctimas mujeres, ¿no?, que me parece que es un dato significativo de este cruce de estas dos variables. Al momento de pensar, digamos, también, ¿no?, o de pensar o de reconstruir datos a nivel local de los espacios donde ocurre la violencia, también tenemos una marcada presencia de los espacios urbanos, y también respecto a una alta presencia de homicidios cometidos en horarios nocturnos. Esto es muy similar en la capital, el departamento de la capital y departamento Rosario. Este es un dato, estos dos datos me parecen muy significativos, con un tercero que voy a hablar más adelante. En los últimos años, a partir del año 2020, tratamos de construir, a partir de la triangulación de información, en qué contexto se producen, ¿no?, los homicidios a nivel provincial y a nivel departamental. Y aquí vemos sí una marcada diferencia entre lo que sucede, ¿no?, en los años 2020 y 2021 en el departamento de la capital y en el departamento de Rosario, donde en primer lugar hay un elemento bastante, digamos, los homicidios en términos globales están contenidos, aquellos que se cometen en ocasión de robo, ¿no?, tiene una significancia bastante limitada, pero sí lo que marca, ¿no?, eso es similar en los dos contextos, sí lo que hay una diferencia es cómo hay una mayor presencia de homicidios en términos de contextos de conflictos personales en el departamento de la capital, mientras que en el departamento Rosario aparecen vinculados con las economías ilegales o organizaciones criminales. Entonces ahí sí vemos, ¿no?, una diferencia
en estos dos enclaves. Con respecto también a otro dato que producimos es si existió planificación previa. ¿Qué significa esto? Que el homicidio, ¿no?, se cometió, los victimarios planificaron previamente, no se trató de un hecho de violencia coyuntural o circunstancial, sino que hay indicios en las investigaciones judiciales que lleva adelante el Ministerio Público que marcan, ¿no?, que existe una planificación previa, ¿no?, para cometer los homicidios. Ahí también vemos que hay una diferencia respecto a los dos departamentos, donde en Rosario hay mayor cantidad de homicidios que tienen, ¿no?, indicios de planificación previa, ¿no? Y este es otro dato también que estamos produciendo en los últimos 2 años, que tiene que ver con que si los destinatarios de las víctimas, las víctimas son los destinatarios directos o circunstanciales o terceros, ¿no?, que aparecen, como vemos en estos casos de homicidios múltiples, donde hay como un uso ostensible de la violencia sin importar solamente tener como victimario un destinatario concreto, sino se afecta a las personas que en ese momento circunstancialmente están con el destinatario. Aquí vemos también, ¿no?, cómo empieza a aparecer una cantidad de víctimas que no serían en principio los destinatarios de la violencia, o que esos que lo planificaron o lo tuvieron en mente inicialmente. Este es otro dato, ¿no?, que me parece también significativo para pensar la violencia, ya, ¿no?, pensaba a nivel departamental y a nivel ciudad, de las concentraciones territoriales, ¿no? Entonces vemos aquí en la ciudad, esto es en el departamento de la capital y en la ciudad de Santa Fe, vemos que hay una concentración, ¿no?, para el año 2021, tomé estos datos para no aburrirlos tanto, vemos que hay una concentración, ¿no?, de los homicidios ¿no?, para aquellos que conocen la ciudad de Santa Fe, es como la media luna que va desde el norte, ¿no?, al este y al sur de la ciudad, que en realidad, como vamos a ver, coinciden con aquellos sectores sociales con mayores niveles, ¿no?, de desigualdad o de vulnerabilidad social, económica y cultural. Entonces ahí hay como una concentración, ¿no?, de los homicidios en esos territorios. Y también, ¿no?, vemos ahí, esto es un dato que producimos a partir de una experiencia concreta del observatorio de la Municipalidad de Rosario, también cruzándolos por los homicidios de las víctimas, ¿no? Entonces ahí también vemos cómo también hay una concentración, ¿no?, y donde las víctimas generalmente, los homicidios se producen a muy corta distancia del lugar donde viven. Entonces ahí vemos, ¿no?, como también una concentración territorial que me parece que es un dato muy significativo a tener en cuenta. Esto llevado, ¿no?, a nivel de la ciudad de Rosario, también, ¿no?, el mapa reproduce la misma lógica, ¿no?, que se va a nivel departamental en la capital y en la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Rosario, en el departamento de Rosario, también, ¿no?, tenemos una marcada concentración de los homicidios y, ¿no?, del lugar donde se producen los homicidios a muy poca distancia de donde las víctimas tienen sus domicilios, ¿no? Después, esto, ¿no?, como para ir cerrando por lo menos los datos, venimos haciendo un ejercicio que es poner, ¿no?, dos capas, solapar dos capas de datos, una vez que tienen que ver con los heridos de armas de fuego y víctimas de homicidios, con algunos datos estadísticos vinculados con condiciones sociales, digamos, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no?, en el caso de la ciudad de Santa Fe, cuando ponemos el mapa, ¿no?, de donde se concentran las víctimas de homicidios y heridos de armas de fuego, con los hogares distribuidos por radio censal con al menos una necesidad básica insatisfecha, tenemos que hay, ¿no?, prácticamente un solapamiento. O sea, hay ahí, ¿no?, como una superposición de la violencia, ¿no?, con los hogares donde existe una necesidades básicas insatisfechas, digamos, ¿no? Si hacemos el mismo ejercicio
pero ahora con el porcentaje de hogares sin acceso a cloacas, ¿no? También vemos que hay, ¿no?, prácticamente una superposición, parecería que, ¿no?, que adrede, ¿no?, están pintados los mapas de las dos variables en el mismo sentido que lo veíamos con respecto a las necesidades básicas insatisfechas, digamos, ¿no? Cuando pensamos también esto en el caso de la ciudad de Rosario, también, ¿no?, si bien tenemos por ahí algunos casos que salen de radio de los hogares con necesidades básicas insatisfechas, también tenemos, ¿no?, una superposición de la violencia altamente lesiva en los mismos espacios urbanos donde se concentra la desigualdad social, ¿sí? Y esto también, ¿no?, lo hacemos con respecto al hogares con o sin acceso a cloacas, también, ¿no?, o sea, algo muy similar a lo que sucede respecto a la ciudad de Santa Fe. Y en el caso de Rosario, que es un dato que no tenemos para la ciudad de Santa Fe, tal vez allí no se puede apreciar por la dimensión del gráfico, lo que hicimos es también tratar por unos datos que producen los sin-techos vinculados a los registros de lugares de asentamientos denominados irregulares, ¿no? Entonces ahí vemos que son los que están pintados de gris, ¿no? También ahí vemos una marcada concentración de heridos y homicidios en esos mismos sectores, digamos, ¿sí?, geográficos. Bien. ¿Qué es lo que en realidad con este ejercicio bastante vertiginoso de datos, bueno, está que va a quedar a disposición, ¿no?, tanto la presentación como estos son informes que están publicados en la página del Ministerio Público de la Acusación, como del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad, para aquellos que quisieran ahondar más, allá hay mayor información desagregada. Pero ¿qué es lo que, al menos estos datos, lo planteo más en términos en clave analítica y de preguntas, qué es lo que estos datos, al menos creo que nos permiten pensar esta idea de deconstruir la violencia altamente lesivas a partir de claves analíticas que nos permitan al menos comprender el desarrollo, ¿no?, o las lógicas de violencia en los enclaves territoriales más importantes de la provincia de Santa Fe. En primer lugar, lo que vemos es, ¿no?, como decíamos con este último ejercicio, es que hay una marcada circulación de la violencia en aquellos espacios urbanos donde existen mayores niveles de desigualdad social. Entonces esto, lo que un antropólogo brasileño que se llama Michel Misset denomina como los patrones de acumulación de desventajas sociales, que así como existen patrones de acumulación de capital, ¿no?, para aumentar la riqueza, existen patrones de acumulación de desventajas sociales que se traducen en este caso también como aquellos sectores sociales que aportan, ¿no?, mayores cantidades de víctimas y victimarios de violencia altamente lesiva, ¿no? En segundo lugar, cuando vemos los perfiles de las víctimas y los victimarios, ¿no?, tenemos jóvenes, ¿sí?, principalmente varones, menores de 30 años, ¿no?, que a su vez tienen como espacio, ¿no?, de sus ciclos vitales esos mismos domicilios donde a corto, digamos, o distancias muy cortas se produce, ¿no?, la pérdida de sus vidas. Entonces eso me parece que es un elemento también muy significativo de pensar cómo la violencia a su vez está concentrada en términos de género, ¿no?, y en términos de franjas etarias. Al mismo tiempo, ¿no?, la idea de la concentración territorial, ¿no?, esta idea de cómo muchas veces pensamos esta idea de que la violencia como fenómenos de carácter globales o urbanos, sin embargo, es posible pensarlo, ¿no?, como fenómenos que afectan a ciertos sectores sociales a su vez dentro de las urbes más importantes de la provincia de Santa Fe. Otro elemento que aquí no aparece, pero que es el que estamos tratando de construir ahora a partir del año 2021 y 2022, estamos tratando de hacer un ejercicio hacia atrás, empezamos a encontrar lo que llamamos lógicas de encadenamiento de homicidios, es decir, homicidios que se producen sobre homicidios, ¿no?, como respuestas a homicidios a violencias previas, digamos, ¿no? Esta idea de
de cómo en el encadenamiento de las violencias podemos encontrar, o cuando sucede un hecho de estos, como predictores de cortas o a futuras encadenamientos de violencias vinculados con esos hechos. Por otro lado, ¿no?, la circulación de armas de fuego, ¿no?, es un elemento muy importante. Creo que ahí también hay una agenda para pensar cómo en general, cuando aumentan los homicidios en la provincia de Santa Fe, van de la mano con el aumento, ¿no?, de la cantidad de homicidios que se producen con armas de fuego. Entonces ahí tenemos un elemento, una variable importante a tener en cuenta. Por otro lado, como vimos en particular en el departamento de Rosario, en la ciudad de Rosario, una marcada vinculación entre los homicidios y los mercados ilegales, en particular de las drogas ilegalizadas, y vinculados con organizaciones criminales. Entonces me parece también que ahí tenemos un elemento significativo al momento de tener en cuenta. Otro dato que también estamos tratando de producir en los 2 últimos años es la marcada presencia de homicidios que se producen a partir de su vinculación directa con personas privadas de la libertad. Esto es algo muy significativo que tiene presencia en particular en la ciudad de Rosario, pero que, digo, no es algo novedoso para el contexto regional, ¿no? Este mismo proceso lo han pasado hace más de una década en el caso de Centroamérica, en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, en el caso de México, cómo las prisiones se empiezan a convertir en engranajes centrales de la circulación de la violencia en los territorios. Esta idea de pensar de que las prisiones de alguna manera neutralizan a aquellas personas que son privadas de libertad y de alguna manera sacan del juego territorial, por el contrario, esto digo, no es algo novedoso para el contexto regional, es algo que estamos ahora sí viendo claramente en nuestro contexto, es como gran parte de la violencia se explica a partir, ¿no?, de esas vinculaciones con las prisiones. Entonces esto me parece que también es un punto significativo para atender. Y por último, un poco para dar pie también a Jorge y a Ceci, acá creo que esta idea y estas características de las violencias en realidad interpelan de alguna manera las capacidades estatales, que por un lado aparecen como fragmentadas, ¿sí?, o sea, las intervenciones, esto también está de alguna manera estudiado en nuestros contextos, y es que cuando aumentan, ¿no?, los niveles de descoordinación del Estado en todos sus niveles, ¿no?, nivel federal, nivel provincial y los gobiernos locales, esto actúa como una condición de posibilidad para el desarrollo, ¿no?, de las violencias y fundamentalmente de las violencias vinculadas con los mercados ilegales, ¿sí? Y por otro lado también esta idea de las capacidades estatales, ¿no?, han sido siempre pensadas en el mejor de los casos, asociadas como cómo abordar la violencia vinculada con las agencias del sistema de justicia penal, ¿no? Y que de alguna manera, como vemos, ¿no?, las variables con los datos que yo al menos algunos traté de colocar aquí, es que hay variables, o sea, el problema de la violencia como un problema multicausal, y donde tenemos variables, ¿no?, que claramente asocian el fenómeno de la violencia con condiciones sociales, condiciones urbanas, ¿sí? Y muy lejos, en particular, el sistema de justicia penal tiene las condiciones y las herramientas para abordar, ¿no?, ese tipo de variables, y al mismo tiempo los estados, digo, en todos sus niveles, no han pensado y no han generado, ¿no?, las capacidades, los recursos, los saberes, en términos de cómo abordar la violencia ¿no?, en términos de enclaves territoriales. En ese sentido, yo creo que en el contexto de la provincia de Santa Fe, desde hace unos años, con distintos momentos de empuje y de energía política, en particular, hemos tratado, ¿no?, de generar algunas experiencias que de alguna manera interpelen, ¿no?, esta forma tradicional de pensar la violencia y qué rol pueden ocupar las otras agencias del Estado, ¿no?, en los distintos niveles, particularmente a nivel provincial, pero centralmente a nivel local. Entonces ahí tenemos, ¿no?, cómo hemos generado algunas experiencias que implican la intervención desde el municipio, en particular de la ciudad de Rosario, y de una forma más acotada en la ciudad de Santa Fe, en articulación con el Ministerio Público de la Acusación y
con en algún momento también la participación más activa de las agencias a nivel provincial, y que de alguna manera esa mirada ha tratado de reconstituir, ¿no?, la complejidad y la multicausalidad de la violencia, y no seguir pensándola como un fenómeno que en el mejor de los casos es de competencia del sistema de justicia penal. Bien, yo creo que con esto un poco era la idea de presentar esta cosa, y no quiero avanzar más en esto, que es algo que seguramente ahora Jorge y Cecilia van a poder dar cuenta de estas experiencias de las que hablaba al final. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Creo que fue muy interesante todo el proceso de descripción de los alcances de las violencias urbanas y su tipificación, y lógicamente también las conclusiones respecto de los desafíos en este tema. Ahora le vamos a dar la palabra a Jorge. Jorge Elder es médico especialista en obstetricia, fue subsecretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario entre el 2005 y 2007, fue subsecretario de Gobierno entre 2007 y 2009, secretario general de la Municipalidad de Rosario entre el 2009 y 2015, y secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Santa Fe entre el 2015 y el 2019. Actualmente es el coordinador del programa de reducción de violencias de la Municipalidad de Rosario. Y bueno, y vamos a dejarte el panel a vos, Jorge, para que arranques. Todo tuyo. Gracias por estar. Gustavo. Bueno, primero gracias a los amigos de la usina y en nombre de Gustavo por la invitación. Hoy quería compartir con ustedes una pregunta que en lo personal me vengo haciendo hace ya muchísimos años, por allá del 2010, 2011, por mis dos estructuras simbólicas, desde lo médico y profesión que soy y que tengo, y también por ser un actor político. Me he formado una cuna política ya con mi viejo, donde se me cruzó a una determinada etapa de mi vida, allá por la década del 2000, estas dos estructuras de lo médico y lo ideológico, de empezarme a preguntar por qué empezaban a morir tanta gente en la ciudad de Rosario, relacionado como causa a la violencia altamente lesiva. Esa pregunta me la vengo haciendo hace muchísimo tiempo, por eso me gustaría compartirlo con ustedes, y que al día de hoy tengo más preguntas que certezas y que respuestas, pero me parece que un gran desafío de los gobiernos progresistas de permanentemente estar preguntándonos qué otra cosa hay que hacer. Como decía Gustavo antes, ya no está la discusión el rol de los gobiernos locales, ni el rol de los gobiernos provinciales, ni el rol de los gobiernos federales, sino todos tienen que hacer. El tema es el qué hacer. Me parece que acá está una de las preguntas. Le voy a pedir a Gustavo que me dé una mano, porque tuve un documento técnico para poder mostrar la presentación. Así que hoy le quería compartir con ustedes sobre algo con mucha humildad, porque es una experiencia que hemos desarrollado durante 4 años en la época de Miguel Lifchitz como gobernador. A partir de esto, de esta gran pregunta de qué otra cosa hacer de un gobierno progresista, ¿no? Desde la próxima, Gustavo. ¿Se ve bien? ¿Cómo? ¿Se ve bien? Sí. Sí, sí, perfecto. Ya por aquella época del 2012, 2013, había un grupo de gente que empezaba a estudiar, y empezábamos a estudiar el fenómeno de violencia en la ciudad de Rosario con un concepto más científico, si se quiere. Empezamos a echar mano a herramientas tradicionales de la epidemiología tradicional, y de poder empezar todos a hablar con un mismo discurso. En esa época, después nos conocimos con los compañeros del MPA para poder generar un discurso igual de lo técnico, de lo
si quiere, del rol más científico para poder empezar a entender las problemáticas de la violencia de una manera bastante o más homogénea de lo que se tenía en ese momento. Ahí empezamos a utilizar el concepto de tasa, y ustedes ven que esto sí siempre, antes el Tavo habló mucho sobre provincia, después departamento Rosario y después departamento capital. Todo lo mío va a ser sobre Ciudad de Rosario. Ahí ustedes ven la tasa de homicidio que tuvimos en el 2014 en la Ciudad de Rosario, es de 21.1, se expresa cada 100.000 habitantes, y en el 2015 fue de 20.8. Esto lo traigo porque fueron 2 años de una gran inversión urbana y social del gobierno de la provincia y el municipio de Rosario, en los barrios donde principalmente en la ciudad de Rosario se mostraba con más crudeza la violencia altamente lesiva. Para que tengamos dimensión, esto es la tasa a nivel ciudad, pero cuando lo mostramos a nivel de barrios, en algunos barrios esa tasa era alrededor del 40%. Entonces fueron 2 años de mucha inversión urbana y social en esos territorios, pero a pesar de esa inversión urbana, de muchísima cantidad, inclusive de dinero, cuando veíamos la evolución de la tasa en 2 años, estaba prácticamente igual. Eso hizo que, en la próxima, Gustavo, eso hizo de que ante esta pregunta, bueno, ¿qué otra cosa tenemos que generar de un gobierno progresista? Aparece bueno, esto es la misma evolución en personas con arma de fuego, donde lo mismo, la tasa no se movía la cantidad de heridos de arma de fuego. La próxima. Entonces ahí aparece el año 2016, donde con esta pregunta, bueno, ¿qué otra cosa desde un gobierno progresista podríamos estar y deberíamos estar generando como innovación, teniendo un desafío para el gobierno progresista que comenzaba una nueva etapa del 2016 en adelante? Teníamos un MPA, el Ministerio Público de la Acusación, que del 2014 empezaba a funcionar en la provincia de forma efectiva, que es extremadamente nueva para una realidad institucional como la provincia de Santa Fe, tener un Ministerio Público de la Acusación que empezó como ley 2009, 2011, se aprueba en el 2011, pero empieza a funcionar en el 2014. Eso generó también una reestructuración del sistema penal extremadamente importante, que hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Y desde la provincia de Santa Fe había una herramienta muy importante del 2013, que fue el Plan Abre, que después le vamos a dar a la Ceci para que lo pueda contar mejor. Pero bueno, básicamente esta fue una foto que teníamos en el 2016, y a partir de esa pregunta, ¿qué otra cosa podríamos estar haciendo? Aparece una posibilidad, la próxima, Gustavo, que fue la de diseñar la próxima, para cortar tiempo, ya que estamos. La idea fue de poder diseñar un modelo de gestión transversal que le pusimos un triángulo para que se identifique, donde en un vértice estaba el Ministerio Público de la Acusación, en otro vértice el Ministerio de Seguridad, y en el otro vértice el Plan Abre, pero entendiendo a las políticas sociales y urbanas del Estado provincial y de los Estados municipales, ¿no? Entonces, entendimos ese proceso de la multiagencialidad con este triángulo, donde el gran desafío era de hacer una planificación sistemática, con herramientas técnicas arriba de una mesa, en forma permanente, en la ciudad de Rosario en este caso, y con 3 agencias respetando la independencia de cada una, como es el Ministerio Público de Acusación, un gobierno provincial y el gobierno municipal. Así que era un gran desafío en ese momento, y llevó esto a que se genere un decreto y reglamentar este dispositivo multiagencial, que me parece que le dio un marco a cada una de las agencias para poderlo después implementar. El paso siguiente fue la aplicación, el próximo, Gustavo, donde ahí vemos que hay 8 barrios de la ciudad de Rosario. En esos 8 barrios
básicamente explicaban el 60, casi el 70% de la violencia altamente lesiva. La próxima. Eso fue durante el 2016-2017, hasta que logramos que en el 2018 las tres agencias habíamos adquirido, después de 2 años de funcionamiento, habíamos adquirido un grado de confianza, un grado de respeto, un grado de análisis de situaciones extremadamente más focalizadas, que nos permitió ir a uno de los lugares más complejos que tiene en ese momento la ciudad de Rosario. Complejo, digo, por indicadores de violencia, complejo por la magnitud del territorio. En el Fonavi de Grandoli y Gutiérrez, más o menos estarán viviendo unas 40.000 personas, 30.000 personas. Estamos hablando de una ciudad en sí misma dentro de la ciudad de Rosario. Fue por eso que generamos este dispositivo con estos 5 componentes que estamos viendo. Componente de seguridad y control, que es el componente tradicional, donde claramente ahí el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad fueron las 2 agencias que lideraban ese primer momento. El segundo componente fue el hábitat, porque donde la Dirección de Vivienda de la provincia junto con el municipio fue clave ese rol, porque estamos hablando de lugares donde viven muchísimas personas en torres y en edificios, que algunos dependían de la provincia, otros del municipio. O sea, el concepto de hábitat fue muy importante. El tercero fue lo económico y productivo, donde fue un eje fundamental para poder acompañar a escala local y territorial a la población que más estaba necesitando este acompañamiento. El cuarto, lo social y comunitario y cultural, donde creo que acá es otro de los grandes desafíos que si bien se ha intentado y hemos logrado generar algo a nivel local, pero uno de los grandes desafíos que queda a escala general todavía. Y el tema comunicacional. Cuando decimos comunicacional, también hay un acuerdo entre las 3 agencias de cómo comunicar el proceso a medida que se iba implementando. La próxima. Esto lo traigo porque fue y para mí sigue siendo un gran tema desde la mirada puramente más social de los niveles de prevención de las violencias. A mi entender, creo que en este proceso de unos 10, 11 años en la ciudad de Rosario, creo que el Ministerio Público de la Acusación, con todas sus dificultades, pero ha tenido una evolución hasta no el mismo MPA que teníamos hoy, a que teníamos en el 2014. Se habla del Ministerio de Seguridad y la reforma de la policía, creo que se habla muchísimo también, hubo muchos intentos, pero me parece que este tema, el de la innovación de las políticas sociales, creo que también es un gran eje que lo tenemos que seguir poniendo permanentemente en términos de agenda, de discusión y de debate del progresismo. En ese momento discutíamos a nivel de estos barrios que teníamos 3 niveles de contención social de la violencia. El primer nivel, el de afuera, lo denominamos y lo denomino como donde la mayor parte de la población de ese territorio se contiene con esta oferta, que es el centro de salud, las escuelas, los centros de convivencia barriales, los clubes, los centros culturales, los polideportivos. Claramente, en cada uno de esos 8 barrios de la ciudad de Rosario, y en particular en Grandoli y Gutiérrez, esa oferta del Estado estaba garantizada. Había clubes, había escuelas, había centros de salud. Pero a pesar de eso, el indicador de violencia altamente lesiva era altísimo. O sea que claramente este primer nivel de contención no daba cuenta o no podía dar cuenta del abordaje de grupos poblacionales, de familias ligadas altamente a la violencia,
o no acudían al centro de salud, o acudían en forma fragmentada, o dejaban de ir a la escuela, bueno, ni hablar con los clubes, los polideportivos, ¿no? O sea, era un primer nivel que fracasaba para este grupo poblacional. Entonces empezamos a generar un segundo nivel de contención, que ahí aparece el Nueva Oportunidad, la empresa social y el Vuelvo a Estudiar. Pongo 3 ejemplos, porque me parece que fueron 3 ejemplos emblemáticos del 2015 al 2019, donde que en estos barrios el Nueva Oportunidad fue una herramienta básicamente para poder salir a captar a los jóvenes de 15 a 35 años, claramente ligadas con la economía delictivas, captarlos para un mecanismo de empleo, capacitación de oficio y educativo, pero con el gran objetivo de hacer un acompañamiento del proceso de vida de ese joven. En Nueva Oportunidad, las empresas sociales es un segundo capítulo después de Nueva Oportunidad para jóvenes que ya habían logrado una adhesión al programa, incluirlo en una empresa social. Seguramente la Ceci va a contar un poco más de esto. Y el Vuelvo a Estudiar, otra herramienta del Ministerio de Educación de la provincia, también haciéndose cargo de aquellos grupos poblacionales que dejaban un primer nivel de escuela, salirlo a buscar casa por casa para una nueva inclusión al mundo educativo. No nos quedamos conformes con ese segundo nivel, y se genera un tercer nivel en estos barrios, y específicamente en Grandoli y Gutiérrez, que acá pongo 3 ejemplos. Uno es el Nueva Oportunidad para personas ligadas, prohibidas de la libertad, en el mundo carcelario, básicamente la Nueva Oportunidad en las cárceles. Operadores sociales para la prevención del delito y la violencia. Estos fueron ejemplos que van de la mano con el tercero, interruptores de violencia. Fueron experiencias realmente muy interesantes, que después si a alguno le interesa lo podemos comentar con más detalle. Pero básicamente son familias de mucho menos cantidad de números en estos barrios, pero de altísima complejidad, y que junto con el Ministerio Público de Acusación se le hacía un acompañamiento de entre 2 agencias. En ese caso era Provincia de Santa Fe, con herramientas como seguridad comunitaria o alguna experiencia del Ministerio propio de Desarrollo Social, juntos a una estrategia del Ministerio Público de Acusación para hacer un acompañamiento focalizado a un grupo poblacional. Voy a repetir, de poca cantidad de gente, pero altamente complejas esas situaciones. A esto me refiero cuando digo un tercer nivel, ¿no? Creo que esto necesita indefectiblemente en estos barrios donde la violencia altamente lesiva se visualiza con más crudeza, generar desde los estados progresistas estos 3 niveles. Lo podemos llamar de otra manera, lo podemos... pero básicamente no alcanza solamente con la oferta tradicional del Estado. Claramente no alcanza. Tenemos que seguir innovando con los otros niveles de contención social. Esto fue lo que se implementó en Grandoli y Gutiérrez. La próxima, Gustavo. Y estos son los indicadores de violencia altamente lesiva para Grandoli. Cuando vemos son los años y las variables, ya sean disparos de arma de fuego, personas armadas, homicidios, heridos, usurpación y totales. Ahí vemos el 2017, los indicadores que teníamos en cada uno de ellos. El 2018 significa antes de la intervención. El 2018 después y 2019 después de la intervención. Claramente bajaron todos los indicadores de violencia altamente lesiva, y después en el 2019. Lo más importante fue el tema de los homicidios y los heridos de arma de fuego, pero también tanto la persona detenida con arma de fuego y los disparos. La próxima. Para no detenernos en número, esto fue el resultado a escala de ciudad. Estos son números absolutos de número de muertos,
por violencia, por muertes por arma de fuego en la ciudad de Rosario, del 2014, y ahora incorporé 2020 y 2021. Se explica mejor como tasa la próxima. Ahí estamos. Gustavo había mostrado algo antes, y acá vemos la evolución de la tasa de homicidio en Ciudad de Rosario. Fíjense lo que yo les decía al principio de la exposición. 2014 y 2015, una tasa casi igual. Baja fuertemente en el 2016, baja más en el 2017. Hubo un pico en el 2018, que una de las explicaciones que hubo en el 2018 fue porque en ese año fue el juicio tanto local como federal en el mes de abril y en el mes de octubre de la banda Los Monos. Fueron esos 2 meses que fueron los únicos 2 meses del año que aumentó los homicidios en la ciudad. Después, durante los otros 10 meses restantes, cada mes iba bajando. Solamente en esos 2 meses hubo esos picos que generó ese aumento de la tasa. Y en 2019 baja nuevamente a 13.8. Es decir que, y vuelvo a repetirlo, lo digo con mucha humildad, pero en 4 años se había logrado, con toda esta multiagencialidad en estos territorios de violencia altamente lesiva, bajar 7 puntos la tasa de homicidio en la ciudad de Rosario. Es decir, de 20.8 se había bajado a 13.8. Bueno, nuevamente tenemos en el 2020 un crecimiento de la tasa en la ciudad de Rosario al 17.1 y se cierra el 2021 con 20.6. Y después la próxima, Gustavo, que es herido de arma de fuego. Que tiene una evolución de una gran descendencia hasta el 2019, crece el 2020 y el 2021 se mantiene prácticamente igual, lo que habla también de que aumenta los heridos de arma de fuego, pero inclusive aumenta la efectividad, es decir, que al que hieren muchas veces muere, o sea, o la lesión es altamente de gravedad que haga que muera. Digo, para finalizar, no me quiero detener porque parece más importante que generemos después preguntas con los amigos y amigas que están. Me parece que nos tenemos que seguir preguntando de los gobiernos progresistas qué rol, qué otras cosas tenemos que estar haciendo para poder dar respuestas a estas violencias en nuestros territorios. Creo que estudiar y analizar el problema es una parte. Creo que hay mucha información cuantitativa, falta muchísima incorporación desde lo cualitativo y de las áreas sociales, desde la salud pública, desde la sociología, desde la antropología. Hoy todavía entendemos ciertos fenómenos, por ejemplo, ahora aumenta un 20%, son mujeres las que mueren en la ciudad de Rosario, Gustavo antes lo decía. En el otro extremo tenemos muchos niños menores de 6 años que están muriendo como víctimas de esa violencia altamente lesiva. Pero no podemos todavía explicar por qué hay una construcción simbólica en ciertos grupos poblacionales que el concepto de matar o vivir es diferente a otros núcleos poblacionales. Hoy en la ciudad de Rosario estamos teniendo familias que ya la tercera generación es parte de violencia altamente lesiva. Me refiero a hay niños menores de 10 años que su abuelo ya fue muerto o herido y su mamá o su papá también lo fue. Entonces, ¿cómo las políticas sociales estamos pensando a ese niño, niña? Darle herramientas en su desarrollo y crecimiento para que su futuro no sea matar o morir. En su adolescencia, creo que los estados tienen muchas ofertas, pero fragmentadas para una realidad
que resultó efectiva en un determinado momento, pero que hoy claramente no hace mella a esta nueva realidad. Para terminarlo, siempre me gusta una frase del que fue el ministro de Economía, Salvador Allende, que fue el padre de la planificación estratégica, que decía que los gobiernos tienen secretarías o ministerios, las universidades tienen planes de estudios, pero la gente tiene problemas. Creo que el gran desafío que hoy tenemos es poder generar herramientas que puedan entender esta nueva dinámica de la violencia, pero poder generar nuevas herramientas de los estados para poder abarcarlas. Lo digo como gran desafío, principalmente los gobiernos progresistas, porque si no nacen desde ahí, bueno, las otras herramientas sabemos cómo son, ¿no? Así que gracias, amigos y amigas, y a disposición para todas las preguntas que hagan. Muy clara tu presentación y también el planteo respecto de los desafíos que se plantean para el futuro. Creo que hay ya algunas preguntas en el chat que estaría bueno irlas leyendo porque en un ratito las contestamos cuando termine Ceci. A quien voy a presentar, y por suerte me llegó a tiempo su biografía para que yo la pueda presentar. Todavía la estoy esperando, Ceci. Que me la mandes. Tengo una acá, así que si le presento mal, mala suerte. Ceci es ingeniera ambiental de la UCA. Inició su carrera en la gestión pública en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, en donde se desempeñó en distintos cargos ejecutivos, siempre enfocada en la agenda ambiental y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En los últimos años cambió de rubro, decimos, porque se fue a trabajar a la coordinación del Plan ABRE en el gobierno de la provincia de Santa Fe y gestionó un proyecto de integración social y urbana reconocido nacional e internacionalmente por ser el único en la Argentina en cuanto a metodología, implementación en territorios de alta vulnerabilidad social y ambiental. Fue becada por el BID para formarse en desperdicios de alimentos, también fue becada por el Rotary Club realizando un intercambio de experiencias durante 45 días en el estado de Paraná. Actualmente asesora de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y es cofundadora de la Asociación Civil Ecomarea, basada en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Realizan asesoramiento a municipios de comuna de la provincia de Santa Fe, emprenden una incubadora de empresas sociales con impacto social y económico en territorios de alta vulnerabilidad social. Bueno, Ceci, todo tuyo. Gracias por estar. No, Gustavo, me viste nacer, así que creo que me viste nacer profesionalmente, así que la presentación era toda tuya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, agradecida por este panel de lujo, por haber tenido la posibilidad de acompañar a Tavo y a Jorge, dos personas obviamente que respeto profundamente y de quienes uno ha aprendido. No quiero dejar de decir, Gustavo, que tenemos una gran responsabilidad porque realmente eh, la construcción del Plan ABRE, que es la parte que yo vengo a compartir con ustedes, fue compuesta o fue de alguna manera amasada por un montón de mujeres y de hombres a lo largo de muchos años de experiencia de gestión de gobierno. Y la verdad es que no hay una única respuesta frente a las cuestiones de violencia y de altísima vulnerabilidad social que coinciden, que se encuentran desde los territorios. Agradezco profundamente las intervenciones de Tau y de Jorge previas, porque realmente me ayudan a poder compartir con ustedes y a tratar de contar un poquito de qué se trató el Plan ABRE
y por qué todos los procesos que fuimos haciendo juntos como equipo de trabajo. De hecho, vos, Gustavo, fuiste parte de las primeras intervenciones de Hábitat, la veo a Ceci Nieto también a cargo de la Agencia de Consumo Problemático de la provincia. No había una sola respuesta, una sola disciplina, lo decía Jorge claramente, terminar, y todavía creo que hay desafíos por delante, como bien él plasmaba. Y la verdad es que quiero compartir un poco de dos presentaciones. Primero hacer un pantallazo de lo que fue el Plan ABRE, que realmente sobre el final de la gestión de Miguel Lifchitz, que fue donde se profundizó, se aceleraron, y también se dispuso de muchísimos recursos vinculados a esta propuesta, a esta intervención multiagencial, que Jorge contaba claramente. Durante ese año electoral, que fue el 2019, donde ya empezaba a respirarse la cuestión de la política más dura, digamos, hubo mucho cuestionamiento de por qué el Plan ABRE sucedía con mayor intensidad en las dos ciudades, Santa Fe y Rosario, y sus áreas metropolitanas. Por eso agradezco los datos que trajo Tavo, y que claramente enlazan con esto, porque el Plan ABRE no fue solamente una transferencia de fondos a municipios y comunas vinculadas a las obras o a las grandes obras de infraestructura, que era quizás lo que más visibilidad, impacto tenía también territorialmente, y los municipios y comunas de alguna manera siempre están pidiéndole al gobierno provincial que los ayude con esas deudas vinculados a este tema, a este eje más duro. Y realmente la discusión o el debate cambió el eje y se empezó a discutir cuántos fondos y a dónde, y cuántas obras de infraestructura, y por qué Rosario y Santa Fe, cuando en realidad se dejó esta mirada que tenía que ver profundamente con las cuestiones de violencia y de por qué llegábamos a los territorios de la manera que llegábamos, y por qué se priorizaban los espacios dentro de las ciudades que se priorizaban. Voy a compartir pantalla, les pido que cualquier duda o que no salga bien, que por favor me lo hagan saber. Vamos a correr esto. Y bueno, rápidamente, para compartir un poco el escenario que Tavo también explicaba perfectamente, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Rosario, las dos ciudades más importantes de nuestro territorio provincial, donde se suman entre las dos ciudades el 43% de la población de la provincia de Santa Fe. Fueron los dos epicentros a donde mayor foco, mayor profundización de la estrategia existió, aunque claramente tuvimos en cuenta las localidades que comparten estos territorios, las áreas metropolitanas, tanto de Santa Fe como de Rosario. Y el Plan ABRE, lo decía antes Jorge, fue claramente una política social, una estrategia, una manera de abordaje en la que el Estado llegaba al territorio, no con una única receta, sino con un estudio previo, con un análisis previo y con una mirada integral, con el foco puesto en la participación social y en las características territoriales. Entonces, cada intervención en cada barrio de estas dos ciudades, o en realidad eran 6 ciudades en total sobre las que se intervenía, claramente con el objetivo de disminuir los niveles de violencia, los indicadores que anteriormente mostraban tanto Gustavo como Jorge, tenían una especial atención y una especial intervención por parte del Estado, que llegaba en su conjunto, tanto el gobierno provincial, desde sus ministerios, desde el gabinete social, que fue creado, había sido creado en el 2004, si no me equivoco, y fue tomando distintas relevancias a lo largo de las distintas gestiones, atravesando por muchos procesos. En el 2019 el Plan ABRE llegó a intervenir 68 barrios en 6 ciudades de Santa Fe,
en donde de manera directa se habían beneficiado casi 400.000 personas. Digo de manera directa porque claramente de manera indirecta prácticamente podemos considerar que este tipo de intervenciones mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia, ¿no? Tavo hablaba de una medialuna y mostraba el gráfico, y quiero irme a lo que fue Ciudad de Santa Fe, acá, el Gran Santa Fe, en donde mostraba esta medialuna de homicidios, con los indicadores de homicidios, de heridos de arma de fuego, y van a ver que claramente coinciden las intervenciones que tuvimos desde el Plan Abre en Ciudad de Santa Fe con ese gráfico, lo mismo para la ciudad de Rosario. Bueno, Santa Fe fue intervenida prácticamente en los territorios de mayor vulnerabilidad social, en donde justamente lo que hacíamos era cruzar los datos de violencia y de heridos de arma de fuego, y bueno, para el caso de Rosario, la misma situación. Podemos ver ahí, la verdad que casi 40 barrios intervenidos, sumado a la ciudad de Villa Gobernador Galvez, de Pérez y de Granadero Baigorria, en donde claramente esta curva del delito de la que hablaron Jorge y Tavo anteriormente, si se estudiaba y si había un seguimiento, uno podía ver cómo se movían territorialmente, no distinguiendo si estabas en una ciudad o en la otra, dado que en el caso de Rosario, una calle separa a Rosario de Villa Gobernador Galvez, una calle separa a Rosario de Pérez, y una calle separa a Rosario de Granadero Baigorria, con lo cual, en términos territoriales, la verdad es que fue una intervención inteligente, esto de tomar las áreas metropolitanas y empezar a observar qué estaba pasando con este movimiento del delito y este movimiento de la violencia en las grandes urbes de la provincia de Santa Fe. El Plan Abre tenía una estructura de 3 ejes, lo decía al comienzo, un eje que quizás era el más imponente y el que también tenía muchísimo presupuesto asignado, que era el eje de infraestructura y hábitat, un eje vinculado a la convivencia, a la participación, y posteriormente nos dimos cuenta, como decía Jorge, porque fue todo un proceso, que necesitábamos una profundización de las políticas sociales en el territorio, que si bien Rosario era un modelo en la gestión de salud pública, en sus centros de convivencia barrial, en los polideportivos, había una especie de desconexión entre lo que el Estado creía que estaba sucediendo en el territorio y lo que realmente sucedía, y ahí nace el Abre Familia, que ahora vamos a contar, pero fue un programa específico en donde se trabajó el cuidado integral de la familia, con un relevamiento previo, con un trabajo casa por casa, que realmente nos sirvió y fue de muchísima utilidad, no solamente para compartir información, sino para conocer cuáles eran estas nuevas preocupaciones, problemáticas o situaciones interpersonales que empezaban a surgir en el territorio, como violencia de género, como qué pasaba con las poblaciones trans atravesadas por situaciones de alta vulnerabilidad social, donde entender que la pobreza no solamente tiene que ver con el ingreso económico, sino que hay otras variables en juego, y qué empezaba a pasar desde lo humano, y qué pasa desde lo humano cuando hay tanta necesidad y tantas variables que entran en juego en la vida de una persona. 3 ejes, rápidamente, y para no caer en números, porque me gustaría dejar algunas cuestiones que fuimos innovando, que fuimos creando, porque al comienzo es como también un poco tentador juntarse a mirar desde el territorio, bueno, a ver qué programas o qué propuestas tiene cada ministerio para acercar a tal barrio. Yo creo que la mayor virtud que tuvo el Plan Abre fue que no nos quedamos solamente con sentarnos en una mesa, quienes teníamos una responsabilidad en algún ministerio en particular, lo decía Jorge, existen ministerios, existen disciplinas,
sino que cuando empezamos a cruzar la información que surgía de los relevamientos casa por casa, a conocer, a tratar de ir un poco más allá, a sacarnos esto de pensar que teníamos todo hecho y que estaba todo bien y que teníamos muchas instituciones en el territorio, mucha estructura, muchas áreas trabajando, pusimos el foco en los problemas y tratamos de pensar en cosas nuevas. Y creo que esa fue la virtud de los últimos años del Plan ABRE, en donde no solamente nos quedamos con juntar los programitas que cada área tenía, que cada ministerio tenía, y llevarlos o darles un poquito más de fuerza en los barrios en donde estábamos trabajando, sino en tratar de romper estructuras y empezar en pensar en algo diferente. El eje de infraestructura y hábitat tenía, por supuesto, adentro todos los condimentos más urbanos, llegar con los servicios básicos indispensables para que una persona pueda tener una calidad de vida óptima, como la luz, el agua, involucramos a las empresas de servicios de la provincia, el saneamiento urbano, todo lo que era sistema de redes cloacales, las intervenciones en edificios, infraestructura vial, educativa, pensar en complejos habitacionales, en viviendas sociales, en poder llegar con las escrituras en aquellos barrios que habían sido iniciados por el gobierno provincial o municipal en algunas situaciones. Bueno, este eje, como lo decíamos, tenía todo este componente de, bueno, empezar a ordenar urbanamente el barrio. Nos ayudó mucho porque nos permitió también realizar aperturas de calles, mejorar el alumbrado, dar una sensación diferente y condiciones de calidad de vida óptimas y que puedan ofrecer los servicios básicos indispensables que cualquier persona necesita tener para vivir un poco mejor. El eje de convivencia y participación ciudadana, bueno, estaba ahí atravesado por las mesas barriales, las mesas de gestión barrial, tratar de encontrar aquellos actores del territorio para generar alianzas estratégicas. La verdad es que en este punto hemos trabajado con absolutamente todas las organizaciones, de todas las naturalezas, de todos los cultos, de todos los credos, aunque no coincidiéramos en muchas cosas, y poniendo como prioridad sí estar cerca de aquellas personas que estaban en riesgo, porque claramente el entramado de la violencia y el desarrollo de las economías delictivas también se meten muy adentro de aquellos lugares en donde el Estado quizás tiene una presencia más débil, o donde se nota más cuando no tenemos alguna red de contención y las variables que intervienen son otras, son muchas. Entonces allí empezamos a pensar en consorcios sociales, en convocar a las iglesias, a los clubes, en ver qué pasaba con los clubes de barrio, instituciones claves que también estaban en una situación de mucha irregularidad, y que también son espacios muy propicios para generar redes que no colaboran en algunos casos con la contención, sino todo lo contrario. Bueno, empezamos a ver un poquito ahí qué pasaba con este tipo de instituciones, a promover un plan de fortalecimiento de clubes de barrio, de mejoras, de conocer quiénes integraban estas comisiones directivas, en regularizarlos, en conseguir la personería jurídica. Jorge lo decía claramente anteriormente, en este eje se encontraban los planes vinculados a la educación, al volver a la escuela, al verano joven, a las jornadas ampliadas. También estaba un trabajo ahí silencioso de abordaje integral de adicciones con el Abre Vida. Bueno, era un eje que quizás no hacía tanto ruido como una retroexcavadora, una pala o la EPE haciendo la conexión de la luz segura, pero claramente fue clave en el entramado social y territorial y barrial que necesitábamos para llegar a estos jóvenes,
que claramente tanto Tavo como Jorge nos mostraban, primero la población más en riesgo, los jóvenes, primero los varones, últimamente en los últimos años eso ha cambiado, y ahí aparece el Nueva Oportunidad, tratando de convocarlos a un algo diferente, a convocarlos a un espacio de trabajo, de charla, de formación, y después cuando entremos en el tema de empresas sociales, vamos a contar un poco cómo fue el post Nueva Oportunidad, donde estos jóvenes ya habían hecho el acercamiento, ya habían hecho los cursos de formación, y claramente empezaban a pedir, bueno, nosotros necesitamos ingresos genuinos, nosotros necesitamos trabajo, y ahí, lo voy a decir así, pero es complejo porque es una disputa, o parecería ser que el Estado está en disputa permanente con otras ofertas vinculadas a las economías delictivas, e intentar que estos jóvenes puedan tener un ingreso que les permita vivir mejor, pero claramente ofreciéndole una red territorial y un acompañamiento humano, que son estas variables que a veces uno las pierde de vista, ¿no? Creo que el Nueva Oportunidad fue eso, fue el acompañamiento humano, el acercamiento, el sentir que no se estaba solo, que se podía hablar con alguien, que si te pasaba algo a la noche y no aparecías al otro día al curso, era porque algo claramente no estaba bien, y seguramente alguien te iba a ir a buscar o iba a ir a ver qué te estaba pasando, y creo que la virtud que tuvo el gobierno provincial en los años en los que estuvo el Frente Progresista gobernando, tiene que ver con esto, con ir a un nivel a una escala tan microscópica, que permitió de alguna manera lo que se necesita, que es que el Estado tenga una permanencia cuerpo a cuerpo con las personas que están más en riesgo y que más lo necesitan. Finalmente, el Abre Familia surge como una metodología de abordaje de cuidado integral de las familias, con esta intención de con esta perspectiva de entender que no alcanzaba con el centro de salud, que no alcanzaba con la escuela, que no alcanzaba con el centro de convivencia barrial, que había familias que de alguna manera se le escapaban al Estado, que no llegaban, y que justamente esas familias que no llegaban a las instituciones, a la red de instituciones del territorio, eran aquellas que seguramente estaban atravesando por alguna situación muchísimo más compleja, que no les permitía tener contacto y generar red. Ahí surge la familia y dijimos, bueno, si estas familias no están llegando al Estado, que el Estado vaya a buscarlas, y empezamos a trabajar casa por casa, con un diagnóstico inicial, con un encuentro con las familias, con el abordaje y el trabajo de cada situación, y de ver qué era lo que estaba pasando. Y acá me doy una licencia a Gustavo, creo que hubo dos grandes innovaciones que llegamos a implementar en los últimos años del gobierno provincial de Miguel Lifchit. Una fueron las empresas sociales, o el desarrollo de empresas sociales, y otra fue la intervención a nivel de vivienda, que era algo inimaginable para nosotros, porque sí, estaba bárbaro, hacíamos obras, pero con el Abre Familia nos empezamos a dar cuenta que había que meterse adentro de las casas de las familias más complicadas, que había familias, por ejemplo, que no tenían núcleos sanitarios, y que como consecuencia de no tener núcleos sanitarios, muchas veces se encadenaban situaciones de violencia intrafamiliares, o simplemente había personas que tenían un problema de salud y que estaban internados y no podían ser dados de alta porque las condiciones de la vivienda no estaban, no estaban con las características que se necesitaba para que el paciente vuelva a su hogar. Y la verdad es que fueron dos programas que logramos innovar, que logramos sacar por decreto, que quiero después cerrar para quien quiera verlo, de qué se trataban, o quien quiera buscarlo. Fueron dos innovaciones de las áreas sociales, muy importantes, porque quizás las áreas sociales también tienen
la costumbre o el mecanismo de la entrega del subsidio. Y la entrega del subsidio a la hora de hacer una reparación en una vivienda, a veces queda corto y a veces también, una vez que la familia cobra ese subsidio, al tener tantas necesidades se diluye en otro tipo de prioridades o de emergencias. Entonces, nosotros ahí pudimos desarrollar un programa para ingresar a las viviendas con cooperativas de trabajo, en donde esos aportes vayan directamente en forma de obra y que finalmente se logre el objetivo y lográramos mejorar la vivienda y el hábitat de cada una de estas familias. Claramente el gabinete social, creado antes por el decreto 673, perdón, era del 2012, ahí con una fuerte coordinación del Ministerio del Desarrollo Social, trabajaba con gobiernos locales, con todo el equipo ministerial del gobierno de Santa Fe, en una mesa ejecutiva, y al mismo tiempo se trabajaba permanentemente con los equipos territoriales, retroalimentando la información, compartiendo la información y pensando permanentemente en nuevas acciones. Un sistema de evaluación y de monitoreo externos. Rápidamente quiero mostrar intervenciones que fueron claves, que fueron importantes, que lamentablemente hoy están abandonadas, como la urbanización de Sorrento y Cuyen, en donde el gobierno provincial expropió el terreno, en donde se mejoraron viviendas, se construyeron viviendas, se hizo una gran obra de prevención contra inundaciones, se entubó uno de los brazos que desembocan en el Ludueña, se realizaron las entrevistas familia por familia. Bueno, este fue un barrio sumamente intervenido, que bueno, después del 2019 realmente ha quedado al abandono. Acá vemos construcción de centros de salud, trabajos más sociales como erradicación de basurales, la instalación de lo que llamamos nosotros un punto ABRE, que era un nuevo espacio del Estado en el territorio, articulando con los vecinos. Las mesas de gestión barrial, acá vemos casas, viviendas construidas por los propios vecinos, donde también empezamos con esta lógica de generar empleo, movimiento económico dentro del propio barrio. La gran intervención de Grandoli y Gutiérrez, lo mencionaba Jorge, un barrio que tenía toda la infraestructura del Estado y sin embargo había indicadores sumamente alarmantes sobre violencia de género. Bueno, algo pasaba, empezamos a trabajar allí, llegamos con el Abre Familia, pudimos conocer un poco más cuáles eran las situaciones que atravesaban este barrio, que es el Fonavi más grande de Latinoamérica. Hicimos muchísimas intervenciones desde lo urbano, lo más impactante, derribar construcciones ilegales en espacios comunes, recuperar esos espacios públicos por los vecinos. Bueno, la verdad, el armado de consorcios, fueron múltiples intervenciones en el marco de esta estrategia, como decíamos antes, barrios como Los Unidos, Antena, lamentablemente hace poquito tuvimos la muerte de una mujer y una adolescente que bueno, con quienes trabajamos, porque las chicas fueron miembros de este consorcio social, mientras estuvo Frente Progresista en el gobierno, con una organización que fue Los Tigres. Los Tigres es una asociación de rugby. Bueno, trabajamos acá con el club, con el Jockey Club, con empresarios. Armamos el primer consorcio social de la provincia de Santa Fe, una articulación público-privada justamente para intervenir, para generar propuestas y para contener a los vecinos y las vecinas de los barrios y sobre todo a los niños. Lamentablemente hace, no sé, una semana hemos perdido a una de las niñas que arrancaron con nosotros entrenando en hockey junto con los Tigres, ¿no? Armamos una gran maratón a beneficio de este consorcio social, construimos viviendas, la verdad que fue un barrio en el que hemos trabajado muchísimo y hemos innovado también en las intervenciones. Y Las Flores, un barrio muy característico de Rosario, más conocido por el lugar en donde
quizás habían comenzado esta asociación los famosos monos, y donde nosotros llegamos para justamente derribar ese sello que tenía el barrio, y realmente se trabajó muchísimo recuperando espacio público, con una fuerte intervención en infraestructura en 3 etapas, con maratones solidarias, con trabajo con las escuelas, con huertas urbanas, en fin, bueno, quiero dejar un poco estos ejemplos. En Pérez tuvimos intervenciones interesantes en el barrio Mitre, también convocando a estos jóvenes que venían del Nueva Oportunidad, que lograron armar su empresa social, y quienes fueron quienes pavimentaron el barrio. Fue uno de los primeros barrios en donde tuvimos la experiencia de darle la obra pública a una empresa social, que hoy sigue en pie. Que estos jóvenes lograron salir de entramados complejos para tener un trabajo genuino, y no solamente para tener un trabajo genuino, sino para pavimentar las calles de sus propios vecinos. Antes de cerrar, porque sé que estamos muy justito de tiempo, solamente a modo de información para quienes les interesa el tema de empresas sociales, que fue el post Nueva Oportunidad, digamos, nosotros decimos, bueno, fue como la graduación del Nueva Oportunidad, después de que cada grupo hacía un proceso y empezaban ellos mismos a pedir una alternativa de trabajo, se crea por decreto el programa. Bueno, acá hablamos un poquito de la tasa de desocupación en el Gran Rosario, una variable claramente que tiene mucho que ver en los indicadores de violencia que comentaba Tavo y Jorge anteriormente, y nace esta propuesta para generar un espacio laboral para preparar a los jóvenes que venían haciendo un proceso, y donde claramente el choque cultural entre un curso de capacitación y la incorporación de estos jóvenes al mundo laboral era bastante complejo, y necesitaban todavía un espacio en donde tengan una consideración y un acompañamiento diferente. Entonces decidimos crear el acelerador de empresas sociales, ahí está el número de decreto para quienes les interese, el 2282 del 2017, y en donde pensamos en estos espacios productivos, en donde sigan trabajándose los lazos, los vínculos sociales, y en donde se ponga una meta netamente productiva. Bueno, a ver, acá venimos, hay consideraciones, pero tenemos que producir un bien o un servicio, y nos tenemos que aprender a administrar y aprender sobre nuestra propia economía, y a tener esa responsabilidad y empezar a asumir otras responsabilidades. Así que la incubadora de empresas sociales estaba muy vinculada a distintas organizaciones que quiero, bueno, ahí está la composición del programa, vuelvo a repetir, porque estamos muy justitos de tiempos. Llegamos a armar desde el 2018, en 2 años de incubación y de desarrollo, 17 unidades productivas, con más de 160 jóvenes, que concretamente generaban una actividad que les gustaba, y que ellos mismos empezaron a amasar su propia empresa. El ejemplo de Productora Sur, que todavía están trabajando, que ofrecen servicios de comunicación, de fotografía, de imprenta. Una empresa social de cuidados de adultos mayores, que empezó sus prácticas en el Hospital Gerontológico de la provincia, bueno, y se formaron y trabajaron con abuelos, y generaron el vínculo de tener abuelos, jóvenes que quizás no tenían esa contención a escala familiar. El horno está para bollos, que hoy funciona La Toma, que es un espacio de producción de panificación para jóvenes con algún tipo de discapacidad. La empresa de diseño de construcción de baldosas de La Lagunita, donde se llegaron a intervenir paradas de colectivo, y logramos que el Estado empiece a contratar a estas empresas sociales. Los 6 amigos, una carpintería, y bueno, los chicos producían muebles de diseño en Barrio Toba. Realmente no sé si aún sigue en pie este proyecto, pero la verdad es que
que era un ejemplo ahí en un rinconcito del oeste de la ciudad. Muchas huertas urbanas, como la Rosarina Linda y Santa Lucía, que, bueno, hoy tienen espacios en las ferias de la ciudad y también venden sus productos de manera digital, independiente en redes sociales. Bueno, y como les comentaba antes, la empresa de colocación de adoquines, estos jóvenes que empezaron pavimentando un barrio, contratados por la provincia de Santa Fe, y hoy siguen de alguna manera con esta práctica y con esta actividad. Creo que estas fueron las dos innovaciones que nos animamos a pensar de una manera diferente y que nos animamos a generar propuestas diferentes para una población en riesgo que explicaban claramente Jorge y Tavo. Así que a disposición para las preguntas, Gustavo, y bueno, los invito a investigar un poquito de qué se trataba en detalle, y pido disculpas por haberlo repasado un poco rápido, pero ya estamos casi en hora. Bueno, muchas gracias, Ceci. Sí, nos extendimos un poquito, pero bueno, también arrancamos un poquito más tarde, así que ahí hay algunas preguntas en el chat. A mí me parece un cartel de conexión inestable, así que no sé si se escucha lo que digo. Bien, leo las tres que hay y bueno, y las contestan, las tiro en general. Dejo una pregunta para el final. Me gustaría saber si analizan los datos con perspectiva de género. En los últimos tiempos murieron muchas mujeres, niños, niñas, y me gustaría saber su lectura sobre esto. La otra pregunta dice, más allá de los factores económicos y sociales, pandemia, crisis económica, recrudecimiento de la violencia desde 2020, más un problema de eficacia del cuerpo policial, de falta de recursos, de ausencia de coordinación intergubernamental, de ausencia de Estado en los territorios. La última plantea, interesante la mirada de la coordinación interagencia a nivel global, ministerios, secretarías, organismos, en forma planificada y coordinada que permite llegar a una instancia microescala y puerta a puerta. ¿Creen que la sistematización de esta nueva institucionalidad estatal y de una metodología de trabajo coordinado y conjunto permite una salida real al problema de las violencias urbanas en el mediano plazo? ¿Cuál es el rol de las ciudades en este marco? ¿Es de liderazgo o de acompañamiento? Bueno, ahí están lanzadas las preguntas, si pueden las toman y comentan algo en general sobre cada una de ellas, o alguno agarra alguna en particular, lo que les parezca mejor. Está ahí planteado. Bueno, me parece como que están, podríamos tomar uno cada uno, me parece, porque por las presentaciones me parece que están, yo tomo la primera, que está más vinculada a esa referencia de algunos datos que yo presenté y que también hizo referencia a Jorge, de la presencia dentro del núcleo poblacional de víctimas, de mujeres y de niños y niñas en el último tiempo. Sí, yo creo que ahí hay como una cierta mutación, una cierta transformación respecto a los patrones que se venían registrando a nivel de las dos principales ciudades. Y esto tiene, digamos, por lo menos en términos más de proyección de análisis, más que de certeza. Por un lado, me parece que hay una variable que tiene que ver con el involucramiento de jóvenes mujeres dentro de los entramados de las economías ilegales. Es algo, un patrón de mutación y del lugar que las mujeres ocupan en esos entramados, y particularmente en términos de referencia para esos entramados. Han existido investigaciones, por lo menos penales, que marcan un rol diferente, ¿no?, de las mujeres en esos entramados, y creo que ahí eso puede ser una variable para entender la presencia de víctimas mujeres.
Y por otro lado hay algo que sí que se viene mutando, que no solamente, o sea, la violencia puede ser altamente lesiva, hay como dos variables, creo que analíticas, que tienen que ver, uno con la frecuencia, es decir, la cantidad, y la otra con la visibilidad y la ostensibilidad del uso instrumental de la violencia que ejercen determinados actores, y que, como decía, uno de los datos que no se acuerdan que presentaba, que tenía que ver con si las víctimas eran los destinatarios directos o aparecían víctimas circunstanciales. Hemos visto últimamente de la presencia de grupos familiares, víctimas de homicidio a través de homicidios múltiples, etcétera, donde hay, ¿no?, un uso, digamos, ostensible y a veces desmesurado de la violencia, que coloca a las mujeres y niños como foco de esas violencias. Entonces creo que ahí hay unos elementos o variables a tener en cuenta del por qué aparece esa mutación en el último tiempo. Sí, yo para agregar algo a lo que el Tavo decía, digo, para no caer tampoco en el simplismo de poner alguna categoría para que nos dejen algo más tranquilo, ¿no? Digo, los pobres se matan en los barrios, entonces solamente el progresismo piensa algo para esos lugares y no piensa en los grandes ladrones de guantes blancos, ¿no? Digamos, creo que no es esto sí, lo otro no. Me parece que la estrategia de la persecución penal a gran escala es imprescindible, es necesaria, porque se manifiesta de manera diferente y con un impacto también diferente. Esto como... Lo segundo, que creo que desgraciadamente en sectores más vulnerables, la mujer también entra a jugar parte de una economía delictiva, porque el mundo empresarial a escala de la droga, del narcomenudeo, de la economía delictiva, la mujer también está cumpliendo un rol diferente al que cumplía hace 15, 20 años atrás la mujer en esos barrios. Y ni hablar cuando se pone preso al varón y queda la mujer también como sustento con 4 o 5 hijos o hijas. ¿Y qué hace la economía delictiva para hacer sustento de ese núcleo familiar? Digamos, esta es otra de las tantas cosas que los estados no logramos entender todavía, tocamos mucho de oído, porque tiene que ver también con una construcción simbólica de lo que está implicando el narcomenudeo en la construcción simbólica de esta familia, donde la mujer es parte integrante de esa familia. Lo tiro no como una verdad, lo tiro como un elemento más para seguir analizando. Hay un libro interesante hay un estudio de investigación en la década del 90 que se llama, no sé si la compañera o compañera que hizo esta pregunta sobre el tema de género, pero relación a los niños. Hay un estudio que se hizo en la favela de Río de Janeiro en la década del 90, el título del estudio de investigación es ¿por qué mueren los niños? Y hay un estudio descriptivo en una favela muy importante de Río sobre la mortalidad infantil en esa favela de la década del 90, donde llega una de las conclusiones en que en el mismo contexto social y territorial morían más las nenas que los nenes. Empiezan sobre estudiar ese fenómeno, por qué morían en el mismo lugar, territorio, a la misma realidad y todo, por qué morían más las nenas que los nenes. Y ahora las conclusiones que llega al estudio es que simbólicamente las mamás o los papás de esos niños, cuando bajaba la cantidad de comida, privilegiaban darle la comida al varón que a la mujer, porque después iba a tener más condiciones de sobrevivir en esos contextos sociales los varones que las mujeres. Digamos, lo traigo como ejemplo porque todavía nos falta muchísimo entender de la construcción simbólica de las familias, cómo están atravesando y sufriendo en estos contextos de muchísima pobreza
vulnerabilidad social, todo lo que contábamos antes, ¿no? Así que, nada, no me quiero explayar, pero lo tiro como para seguir pensando, preguntas. Tenemos alguna certeza muy pequeña, como por ejemplo, está aumentando la cantidad de homicidios en mujeres, que no tiene que ver con los femicidios, no tiene que ver con los femicidios, femicidio es otro capítulo. Acá la mujer como elemento integrante de la economía Bien. delictiva, parte también de la violencia, ¿no? Yo para finalizar ahí la última pregunta, si la sistematización de la institucionalidad estatal como metodología de trabajo es suficiente, digamos, para enfrentar los problemas de la violencia, ojalá lo fuese. Igual creo que es una herramienta que tiene que existir, que tiene que estar, tiene que estar reconocida, institucionalizada, internalizada dentro de la estructura del Estado, pero claramente si no hay un rol de liderazgo importante de quienes toman las máximas decisiones, si no hay una voluntad clara y una decisión de priorizar este tipo de intervenciones o este tipo de abordaje de esta manera o de otros, porque la verdad es que, como decía Jorge, creo que han sido muchas las personas que integraron esta política pública, que se ha estudiado, que se ha hecho experiencia, que algunas cosas salieron bien y otras no tantas. Y que la verdad es que amerita y merece una construcción y una retroalimentación permanente, no es algo que llegamos hasta acá y acá tenemos la solución, acá tenemos la respuesta y la institucionalizamos, le ponemos un moño, le ponemos presupuesto y ya tenemos la solución en nuestras manos. Y para esto también nosotros buscamos un asesoramiento externo y una mirada externa y expertos que nos digan permanentemente y nos vayan marcando cómo efectivamente íbamos avanzando, si estábamos en el sentido correcto o si teníamos que pegar algún volantazo. Y para eso trabajamos con CIPEC, trabajamos con UCA, con el Observatorio de la Deuda Social de Argentina. Fueron muchas los profesionales y las personas que permanentemente fueron haciendo aportes para enriquecer lo que hacíamos. Y aún así nos faltaba. Si bien los monitoreos año tras año, los monitoreos externos nos indicaban que, y los propios indicadores, y lo mostró Tavo y lo mostró Jorge, fueron disminuyendo, creo que esa disminución no se debe a una sola variable, sino que se debe a este dispositivo multiagencial del que hablaba Jorge anteriormente, a una mirada integral, a una participación de distintas disciplinas. Todavía faltaba y hubiese sido muy importante para todos los santafesinos y las santafesinas que al menos la estrategia, la intención, la voluntad de darle este enfoque y esta mirada al abordaje de las violencias se hubiese continuado para ver efectivamente qué hubiese pasado, y seguramente hubiesen surgido también cosas mejores o otras propuestas o nuevas alternativas, nuevas innovaciones. Lamentablemente eso no sucedió y los indicadores claramente creo que muestran que, alguien lo preguntó también al comienzo, me animo esto a decirlo, sí, muy personal, un alejamiento del Estado del territorio, y algo que parece tan simple, que es que la información circule, fluya. Quienes tienen la responsabilidad de tomar las mayores decisiones o las decisiones más grandes necesitan tener la información del territorio, para eso tiene que haber un permanente contacto y circulación de lo que está sucediendo. Bueno, eso hoy se ve un poquito fragmentado y roto, y bueno, y algunas de las consecuencias creo que las vemos en el incremento nuevamente de los indicadores de violencia. No, contundente. El año pasado me metí otra vez a reescuchar este panel porque fue buenísimo, y este año voy a hacer lo mismo, porque la verdad que
Hay muchísima información, datos, conceptos, hay un planteo creo muy claro también de los desafíos, de la necesidad de seguir innovando, de que obviamente todos los días aparecen variables nuevas que hay que considerar y hay que internalizar y hay que poner sobre la mesa en forma coordinada y conjunta para poder seguir avanzando en esta temática que tanto marca, como decíamos, la agenda de las ciudades y sin duda los desafíos de futuro. Yo les quiero agradecer nuevamente por haber estado con nosotros este tiempito, por haber dejado todos sus conceptos, las enseñanzas, y bueno, decirles que para nosotros es muy importante poder seguir debatiendo estos temas desde este ámbito como el de la usina, pero en todos los ámbitos en los cuales podamos, porque creo que es un tema que efectivamente necesitamos abordar y construir soluciones, porque marca efectivamente la posibilidad de desarrollo en este caso de las ciudades, digamos, y sus áreas metropolitanas. Así que gracias por la participación, por todo lo que han dado acá, y bueno, y convocarlo a seguir trabajando en debatir desde cada uno de los lugares que cada uno tiene, aportando ideas y bueno, y desafíos a futuro en los cuales seguramente nos van a encontrar trabajando juntos para poder llevarlos adelante. La semana que viene los invito a participar de un panel que vaya a ser, creo que el cierre de este primer eje de trabajo, en el cual vamos a hablar de internacionalización de ciudades, redes, posicionamientos, marca ciudad, y que también tenemos a 3 personas de mucha relevancia que han venido trabajando estos temas. Es el próximo jueves sí, es el jueves 21, no sé decime si me equivoco o no, no sé si Nieto, bueno, creo que sí, jueves 21 a las 18 horas. Los esperamos por este mismo canal, y bueno, ahí están escribiendo en el chat, excelente panel, relevante para reflexionar sobre el presente. Bueno, algunas gracias a todos. Yo propongo sí, trabajar un tema de violencias y perspectiva de género y temas mujeres. Me parece que es un tema re interesante que hay que seguir trabajándolo más. excelente. Muy bien. Vamos a poner otro panel. La próxima ponemos 2 paneles, solamente con eso. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias. Chau, Ceci. Gracias chau, a todos y todas. Gracias, Franco. Chau. Un abrazo. Gracias. Chau. Abrazo, chau.